Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cíclope, su podcast de cultura visual de confianza. Hoy, después de una breve interrupción causada por los demonios del internet asiático, por fin podemos comunicarnos con Ana Paniagua, mi amiguita de la universidad, que actualmente se encuentra en las lejanas tierras de Singapur, cosa que entre otras situaciones ocasiona que ella viva 13 horas en el futuro. Y para retomar el hilo de lo que estábamos platicando justo antes de las interrupciones de internet, Ana, cuando estábamos en la universidad, un día dijo, bueno, más que ella decir, nos dejaron un proyecto de foto. Y entonces, en lugar de tomar fotos con una cámara y salir a la calle como la gente normal, como las personas ya saben que salen, turistean por su ciudad y dicen, este es mi momento de hacer foto, o la gente quizá más introvertida que dice, yo me voy a hacer autorretratos, eso es lo que voy a hacer. No, Ana dijo, yo voy a hacer fotos desde la comunidad de mi Play. Y eso, pues, desencadenó una discusión interesante, tanto en el salón como en mí mismo, de qué diablos fue eso que hizo Ana. Por un lado, porque en ese entonces, a pesar de que la discusión sobre arte y videojuegos ya estaba avanzada, digo, yo no la conocía, pero ya estaba avanzada. Y por otro lado, que no había visto yo que alguien dijera, claro que voy a hacer fotos con videojuegos, pero que al mismo tiempo ya había un director de fotografía en películas animadas y con CGI, me sacaba todo eso mucho de onda, al menos a mí en lo particular. Y entonces, este ejercicio que hizo Ana me pareció muy interesante. Quien no conozca a Ana, que seguramente serán la mayoría, pero no tantos como los menos que conocen aún este podcast. Ana es ilustradora, estudió estudios de historia del arte conmigo en el claustro de Sor Juana y actualmente está cursando un diplomado en ilustración digital allá en Singapur, y eso es lo que nos tiene con diferencias horarias importantes. Así que buenos días, Ana. Buenas noches, David. Exacto, así se saluda hoy día. Este, y pues nada, el plan de hoy es hablar justo sobre, bueno, empezar por el proyecto fotográfico que hiciste para la clase, que Claro. toca volverlo a exponer después de 3 largos años. Y por otro lado, o sea, lo digo nada más como para ponernos en contexto y después ya dejarnos ir de lleno hacia por qué rayos hay actividad artística en los videojuegos. Tema que he de decir, si quieren un resumen de esto, pueden encontrarlo quizá ya en eh, Go, el Monitor Geek. Go, el monitor. Ahí tienen un canal de YouTube y en el que justo se hacen la pregunta sobre si los videojuegos pueden ser arte, en el que mi amiguita Ana amablemente colaboró, y ahí pueden ver justo cómo su voz le da sentido a ese video. Y pues sin más, vamos a saltar al proyecto justo que hizo Ana para esa clase y que nos vaya platicando por qué rayos dijo, sí, claro que sí, ahí está el pan. Vive el sedentarismo, no voy a salir. Sí, exacto, o sea, esa fue mi primera, no sé, como mi primer pensamiento dije, qué floja. Tenía más trasfondo, nadie lo comprendía. No, definitivamente no lo comprendíamos en ese entonces, pero No, bueno, cuéntanos, ¿qué pasó?
No, pues bueno, gracias primero por tenerme aquí en tu podcast como invitada. Y bueno, este proyecto justo comienza hace algunos años que un maestro nos solicitó un proyecto de fotografía, nos dijo que podía hacer de lo que quisiéramos. Entonces, yo ya llevaba tiempo jugando este juego que es Final Fantasy XIV, que es un MMO y mucha gente no sabe que es un MMO y básicamente como sus siglas son Massive Multiplayer Online o un juego masivo multijugador en línea en el que en una misma sala o en un mismo mundo, por así decirlo, en ese mismo lugar virtual podemos estar puede estar más de un jugador al mismo tiempo. Entonces, esto provoca que de una u otra manera en este tipo de juegos muchas personas pues justo adquieran una segunda vida. O sea, de hecho estaba como este juego hace mucho tiempo popular, ¿no? Second Life, que era algo similar, ¿no? Y que mucha gente comenzó a buscar dentro de pues, la virtualidad, una segunda vida, un escape a veces o simplemente pues otras maneras pues, de exploración o de experiencia o de experimentar en este lugar. Entonces, en este juego, cuando yo entré, pues ya había algunas cuentas de Instagram de algunos otros usuarios y a mí justo me parecía como curioso, ¿no? Crear una cuenta de Instagram para tu personaje. Y pues justo esta necesidad de los jugadores de estar tomando fotografías provoca que el mismo juego, que los mismos creadores generaran toda una herramienta dentro del juego para poder tomar estas fotos. O sea, cuando yo comencé a tomar fotografías, no era de que ya estuviera esta herramienta para tomar fotos que hoy en día muchos juegos ya tienen. O sea, muchos videojuegos hoy en día ya la incorporan justo porque se dieron cuenta que a los usuarios en muchas ocasiones les gusta tomar fotografías, ya sea de sus logros, de, no sé, en Resident Evil, como, maté a este zombie, o en Assassin's Creed, ¿no? Como derroté a este jefe. Pero más allá de ello, hay usuarios que buscan como estos spots, estos lugares dentro del juego que se ven pues bonitos, buscan como fotografiar cosas curiosas, buscan como compartir este mundo virtual con otras personas. Entonces, a partir de esto, muchas empresas comienzan a generar sus propias herramientas de fotografía dentro de los juegos. Y pues un ejemplo reciente que pues a mí me sorprendió que lo tuviera fue, por ejemplo, Kingdom Hearts. O sea, el nuevo Kingdom Hearts sale y justo como la dinámica del teléfono, puedes tomarte selfies o puedes tomar fotografías de pues, los ambientes que estás explorando. Y algo similar sucedió con este juego. En un principio no tenían esta herramienta, entonces yo lo que tenía que hacer, por ejemplo, era pegarme a la pared, voltear la cámara, el joystick, para poderme tomar, por ejemplo, las fotos como selfies o similar. Lo único que podías hacer era, por ejemplo, apretando un botón, en vez de jugar el juego en tercera persona, te ibas a primera persona, entonces veías el mundo y era como muchas de las tomas que ven como más de paisaje se pudieron tomar, pero en realidad tomar selfies o tomarle fotos a tu personaje como tal no era algo para lo que estuviera diseñado. Pero estos juegos tienen una particularidad que justo como son un mundo abierto y como estás en contacto con otras personas, de una u otra manera como jugadores, pues queremos sentirnos únicos o queremos sentir que pues nuestro personaje nos representa. Entonces tienen la peculiaridad de los avatars. Tú creas a tu avatar, lo diseñas, le pones los ojos que quieras, le pones como el cabello que quieras, lo vistes como quieras. Entonces creo que esto también incentiva que la gente pues le quiera tomar fotografías a su mismo personaje. De hecho, como un poco más de la mitad de estas fotografías ya fueron hechas con la misma herramienta que el mismo juego proporcionaba de pues ya poder tomar fotografías como tal. Y pues fue un poco lo que yo quise hacer ahí, lo que un poco quise indagar, porque si bien era una acción que estaban realizando otros jugadores, pues nadie se había puesto a pensar como, creo yo, en número uno, pues la figura de los avatares en la vida del jugador, porque pues no nada más es como en muchas ocasiones el monito que creas, o sea, ese monito que creas para algunos es exploración, para otros es me gusta cómo se ve, para otros incluso es como hasta qué punto el avatar que tienes ahí pues refleja lo que en realidad quisieras de una u otra manera hacer, ¿no? O qué características del avatar ves en tu persona. Y pues la otra también es la inversión o casi que la importancia que le damos al juego mismo dentro de nuestras vidas, porque que llega un punto en el que ya creas una cuenta de Instagram, haces fotografías como casi todos los días de tu vida,
de tu mundo virtual ahí dentro, pues de una u otra manera habla de la relevancia que los juegos pueden tener ya en nuestra cotidianidad. Que es muy interesante, ¿no? Porque ese es un tema ampliamente tratado en la ficción, ¿no? En el sentido de que hay de todo, desde Total Recall, ¿no? O sea, que Ujú, está justo como en estas ideas de fantasear en un mundo virtual y que se confunde después con el real, ujú. hasta cosas como Sword Art Online, ¿no? Ahora como más reciente, quizá con mucha más cercanía a lo que podemos esperar de manera muy concreta, pero que al mismo tiempo es como un punto bastante ignorado en el terreno que estudiamos, ¿no? O sea, pensando en términos artísticos, es bastante ignorado, ¿no? O sea, hay muy pocas discusiones, o más bien el círculo de discusiones que ocurren todavía es muy pequeño. Sí, o se ocurren, por ejemplo, pues están dando en otros países y no necesariamente en América Latina, porque creo yo que justo en cómo vemos, por ejemplo, los videojuegos es muy diferente, o al menos es un choque cultural interesante, por ejemplo, cómo los ven aquí en Asia, o cuál es la relevancia que le dan en Asia, que es uno de los, por ejemplo, campos más fuertes para los esports. La mayoría de los grandes jugadores de esports, pues provienen de Asia. A comparación de, por ejemplo, en México, si tú vas y le dices a tu mamá como, me quiero dedicar a jugar videojuegos y voy a ser millonario, probablemente tu mamá pues te diga, estás tonto, No, de no veras. va a pasar. O sea, ya dime en serio, ¿cuál es tu plan de vida? Ajá, ¿cuál es tu plan de vida? Entonces es algo que culturalmente pues es diferente cómo se aborda, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando muchas personas me preguntaban como, ¿por qué Singapur, no? ¿Por qué me vine a Singapur? ¿Por qué no me quedé a estudiar en México? ¿Por qué no me fui, por ejemplo, a Estados Unidos? Y creo que tiene que ver un poco con lo mismo, con la mentalidad con la que se están desarrollando estos temas acá y cómo se están abordando, porque sí es bastante diferente, al menos en lo que yo me he percatado, de cómo abordan, por ejemplo, el tema de la tecnología, cómo abordan los videojuegos, cómo abordan lo digital a comparación de nosotros. Entonces creo que sí son diferencias que pues existen y creo que también tiene que ver mucho eso con la razón por la que no estén tanto en juego estas discusiones o Y que además no es se interesante estén realizando. justo, o sea, pienso que una de las cosas interesantes que han pasado últimamente en ese terreno es justamente que el mundo se ha abierto de alguna manera más, justo por el valor competitivo que tienen muchos de estos juegos, ¿no? O sea, Claro, pienso que una cosa como el fenómeno de Fortnite que se hizo tremendamente viral, ¿no? Que además era de descarga libre, que no había que comprar una consola, sino que está disponible básicamente para todo, hasta Switch lo tiene, que además que un mismo juego esté disponible en Nintendo, para Microsoft, para PlayStation y para PC, todo eso al mismo tiempo es muy raro de sí. entrada, pero al mismo tiempo justo eso ha colocado a los videojuegos en una discusión en la que quizá no estaba tanto antes, ¿no? O sea, La justo, seriedad con la que los vemos. ujú, o sea, que yo lo digo por el lado, competitivo, pero que el lado competitivo justo ha sido acarreado a su vez por un montón de otras cosas que han pasado dentro, ¿no? O sea, por un Claro. lado estas ficcionalizaciones que se hace todo el tiempo del mundo virtual, y por otro lado todas estas, otras industrias como que han crecido de la mano de los videojuegos, ¿no? O sea, justo tanto la de los equipos como competitivos, que ahora hay estadios de esports, o se llenan con esports estadios de otros deportes, como creo que se llenó justo con uno de Fortnite, un estadio muy grande de béisbol en Los Ángeles, que uno decía, los esports que, y de repente te llenan un estadio en Los Ángeles, es así como un No, y deja eso, o sea, que o sea, compañías como, por ejemplo, League of Legends llega a un punto donde crean su propio grupo de K-pop, ¿no? O sea, con voces de idols coreanas como realmente conocidas, con artistas como Madison Beer, que ya llega el punto en el que tienes tanto dinero y tienes tantos recursos para hacer eso y que además, o sea, no lo hicieron en vano, porque realmente la cantidad de seguidores que ganaron por eso
la cantidad de dinero que vendieron en solo conseguir que los jugadores compraran las skins o estos atuendos para sus personajes, pues es increíble y fue justo a partir de los esports. Sí, y que al mismo tiempo justo ha traído la atención a una serie de también otras experimentaciones por parte de los usuarios, que Claro, hacia allá es a donde un poco me quiero mover, en el sentido de que ha traído consigo, si bien no o sea, no es que estemos viendo el nacimiento de las artes en los videojuegos, claro. justo como mencionabas, desde Second Life hay, ¿no? O sea, el caso de Stellar, el caso de distintos performers que hicieron cosas Uh-huh. en su momento, o las reflexiones que hacía Namjoon Pike, ¿no? Al respecto de la Uh-huh. vida electrónica y la Claro. digital, pero, o sea, es decir, hacia donde voy no es nuevo, pero por otro lado, lo que sí es bastante interesante que ha ocurrido de manera más reciente es que eso más bien ha explotado a límites insospechados, en los que, pues sí, o sea, de repente justo, como te mencionaba hace un momento fuera del aire, este, ya hay una carrera, ¿no? O sea, uno puede no ser jugador de esports y aún así tener una carrera dentro de los videojuegos. Y no solamente como desarrollador, sino también como escritor, como creador de personajes y también como fotógrafo, por ejemplo, en estas áreas, ¿no? Que es un poco lo que tú ya hacías. Y por eso te decía, ahí estaba la oportunidad, no, no aprovechaste, no No lo capitalizaste. aproveché. Ese era el momento de vender Claro. la idea. Pero que es real, ¿no? O sea, de repente empiezan a aparecer otras profesiones y otros modus vivendi Uh-huh. dentro de los videojuegos, que a veces se quedan en los videojuegos y otras muchas veces salen de ellos, ya sea por la cercanía del mundo geek a la cultura del cosplay y de las cómics y tal, o por justo estos otros ejercicios que tienen que ver con las capacidades de generación de imágenes. No, o sea, pienso justo como uno de los videojuegos quizá más buleados dentro de la comunidad de jugadores más serios, quizá, siempre le caen a FIFA, ¿no? O Ah, sea, sí, ese juego que siempre es el mismo, maldición. claro. Pero que al mismo tiempo entonces la innovación de un juego como ese no puede caer obviamente en sus reglas, en las aventuras que vas a seguir, porque pues no hay mucho para dónde hacerse, siendo honesto. Pero entonces Claro. las cualidades de realismo cuasi fotográfico todavía al que han llegado, el que entonces haya como toda una, pues sí, que haya también un mercado para fotógrafos dentro de ese juego, ¿no? Que haya sido el gran suplente de las ligas reales, al menos en México, en términos de que de repente teníamos al América llevado por Giovanni Dos Santos, jugando ahí contra los ahora extintos del Cruz Azul. Claro. No, o sea, es interesante justo porque empiezan a mover no solamente la parte deportiva de por sí, sino también justo toda la manera en la que nos vamos relacionando con algo que aparentemente era mero entretenimiento. Sí, la manera en la que las mismas personas lo abordan hasta cierto punto, pues quieren legitimar de una u otra manera, porque digo, la posición que tienen hoy en día los videojuegos no es como que, o sea, tardó, la verdad es que tardó en que Ujú. se le diera una posición un poco más seria a los videojuegos, porque justo antes era como esta cosa con la cual entretener a tus hijos y que no te estuvieran molestando, ¿no? O era esta cosa que era nada más para niños, pero pues las niñas como que, ay, si había juegos para niñas, era, no sé, como vestir a Barbie, ¿no? Sí. Entonces, llega un punto donde muchas conversaciones más serias se les están dando más allá de la psicología, porque normalmente cuando alguien investiga de videojuegos y un tema un poco más serio, pues siempre es como el impacto psicológico que tienen, ¿no? O sea, si los videojuegos vuelven efectivamente violentas a las Sí, personas, sí, sí. que es un tema que ya se ha Toda esta repetido y serie de repetido. Ujú. sospechosamente, o sea, y digo Ajá, sospechosamente porque es, muchos de esos estudios surgen a partir de miedos, sobre todo de la sociedad norteamericana, ¿no? O sea,
de miedos de, además de una cuasi ceguera que será tema quizá de otros podcasts y no de este, pero de su intención de todo el tiempo estar diciendo, claro que no son las armas. Sí, sí, ¿No? es otra cosa El lo que güey lo fue detona. a comprar un AK-47 en el súper, ahí en el Walmart, y que en el mismo Walmart se vendan videojuegos y le echas la culpa a los videojuegos, bueno, ese es Claro, momento, esa es una otra discusión, pero es cierto lo que dices, es decir, las discusiones serias a partir de los videojuegos también, la realidad es que más allá de ser el rey de la Arcadia o justo de ficcionalizaciones que además muchas de ellas muy mal realizadas por falta de presupuesto terminaban en el canal de Sci-Fi Channel, que es ujú, feo. Bueno, cuando no hacen Sharknado, pero, o sea, todas esas discusiones que empezaron muy rápidamente, y digo muy rápidamente en los ochentas, ¿no? O sea, que como que hubo una experimentación y así como hacia los noventas todavía persistía y de repente, como mencionas, se cayó, ¿no? O sea, como que todo el mundo dijo, ah, sí, el juego, como dice juego en la palabra, no es para gente adulta. claro. Además es curioso porque justo pues cuando salen los videojuegos, pues la mayoría de las personas que juegan pues eran niños porque pues era como el juguete, ¿no? El juguete de Navidad. Pero pues ahora muchos de ellos son adultos. De hecho, la mayor parte de población que compra videojuegos no son chavitos o no son jóvenes, no es la juventud, ya somos nosotros los viejos. O sea, Nosotros, realmente la mayoría de personas que son gamers o jugadores como muy activos son personas mayores de 30 años. Y tiene que ver, número uno, con que pueden estar comprando sus juegos y además, pues ya de una u otra manera tienen una vida más o menos estable, entre comillas, pero en la cual pues permite como que pues, si quieren un juego o quieren invertir en ese juego o quieren pasársela jugando en ese juego, pues después del trabajo cómodamente lo pueden hacer, pueden comprar la consola que quieren, etcétera. Mientras que un chavito, pues lo ves ahí rogándole a sus papás que le compren el pase de temporada de Fortnite, porque no se lo puede comprar porque justo no tiene este poder adquisitivo. o porque le Entonces, llegan nada más en las cuentas, ¿no? Así. exacto. ¿Qué diablos son todos estos cargos de a 200 y 300 pesos? Ah, Ajá. esto. Entonces, pues sí es como una conversación que se empezó a rezagar, pero que ya se está retomando y no nada más en el campo de la psicología, porque también en el arte, pues es algo que se empezó a experimentar por ahí de los 2000, incluso un poco antes, se empezaban a tener estos cuestionamientos, ¿no? Y que primero iban dirigidos a, por ejemplo, si el videojuego en sí mismo era arte, ¿no? Pero también había otros que se cuestionaban, oye, si el videojuego como tal no es arte, ¿qué me dices de todas las disciplinas que se integran y que colaboran para realizar este producto? ¿No? Ujú. Porque tienes, no nada más es justo como tú dijiste, como el desarrollador, o el programador. O sea, está ahí, por ejemplo, un artista conceptual, tienes ahí también al que diseña como el sonido, tienes ahí al que hace todo el soundtrack, la musicalización, tienes ahí al que diseña los paisajes, tienes ahí al modelador 3D, que básicamente es como, pues justo un escultor, solamente que lo hace en 3D, entonces al animador, entonces pues son justo como estos productos que tienen la colaboración de diferentes ramas que consideramos artísticas. Entonces, creo que primero las dos conversaciones iban por ahí, ¿no? Si un videojuego como tal era arte o si el videojuego como tal o como el producto final no es arte, ¿qué me dices de todo el proceso o las artes que integran Y que a además es este? muy curioso, ¿no? Me parece a mí que en terrenos artísticos, sobre todo de estos, cuando se hacen videojuegos con intencionalidad artística, la posición del autor, incluso más que en otras disciplinas, es mucho más extraña, ¿no? Es decir, porque justo como existe, hay un trabajo colaborativo, es decir, hay un autor quizá de la idea, pero ese autor de la idea no es el autor de todos los personajes, sobre todo cuando se vuelven cosas como esta que mencionas de mundo abierto. Es decir, a diferencia de lo que ocurre en Sword Art Online, no hay una sola persona en la que se concentre toda la creación que ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como que lo que mencionabas en el video para el Monitor Geek, que
hay piezas musicales salidas de Zelda, de Legend of Zelda, que son interpretadas a nivel internacional por orquestas de gran renombre, como la Filarmónica de Japón, que las tocan y las interpretan y uno puede decir, claro, esa parte sí es arte. Todo lo demás del juego quizá no. Y entonces eso pone una discusión muy extraña, justo porque hay tantos autores involucrados. Claro. Y que Y, ocurre, creo que a diferencia un poco del cine, creo yo, en el cine pues casi siempre la figura artística por excelencia pues es el director, ¿no? Todos los demás que colaboraron, pues ahí sí nos acordamos, pues está chido, ¿no? El director y los actores, y eso, si son actores como de renombre, ¿no? O sea, si es Scarlett Johansson, entonces sí. sí, Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el videojuego? Porque en el videojuego hasta qué punto pues en realidad el director o quien se hace llamar el director es el que tuvo la idea, o hasta qué punto ahí no está influyendo, por ejemplo, la compañía, porque creo que los videojuegos, más que tener un autor en muchas ocasiones, tienen más una compañía, o sea, es más el nombre de la compañía que realmente el nombre del director o sí, del porque creador. Entonces, hay muy poca gente que se pregunta acerca de quién es la mente maestra detrás de Halo, por decir un caso, pero la historia y de la rivalidad entre Microsoft y Bungie generada a partir justo del exitazo que fue Halo está mucho más explorada. No sí, es o un sea, conflicto realmente de autores. nombres conocidos de directores, pues creo que en la actualidad Hideo Kojima es uno de los más famosos, que hasta tuvo que crear justo su propia compañía para producir sus propios juegos, porque pues ya tiene el alcance y ya tiene un sector bastante, o sea, ya tiene su posicionamiento, ya está posicionado, ya lo puede hacer. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Assassin's Creed, ¿no? Lo crea director Patrice Desilets, que después del 2, si no me recuerdo, lo termina corriendo Ubisoft. Entonces ahorita ya Assassin's Creed no le pertenece a él y muy poca gente conoce quién es el creador del concepto de Assassin's Creed. Pero entonces Assassin's Creed para muchos es, o sea, lo linkean, o sea, lo dirigen inmediatamente a Ubisoft. Entonces ahí Ujú. se pierde como justo esta idea y es curioso también ver cuándo la gente justifica que un videojuego es arte y cuándo no. Sí, Porque si justo hablamos, siento que justo desdibujamiento de la figura autoral, tanto o sea, porque por cosas como esa del soundtrack, e incluso yo recuerdo cuando alguna vez tocamos o sea, en mis tiempos lejanos ya en la orquesta, oscuros. ajá, no sé si tan oscuro, fue divertido, pero, o sea, sí ya tiene un rato, pero en las partituras, cuando las tocábamos, venía de dónde, o sea, el nombre de la pieza a interpretar y donde normalmente viene el autor venía más bien la procedencia, ¿no? Entonces, en lugar de decir que era eh, mundo acuático de Hideo, no sé. O sea, en realidad ni siquiera lo conozco a ese nivel, sino que venía Mario Bros, ¿no? O sea, es muy curioso justo porque se desdibuja de una manera que en el resto, ya no digamos de las expresiones artísticas, sino este, del proyecto de entretenimiento, cuando es el caso, se desdibuja, ¿no? Es decir, en el cine, la imagen del director siempre salta, ¿no? Entonces siempre es San Martin Scorsese, a pesar de que gran parte de la magia de Martin Scorsese está en su editora, que es tremenda, o o bueno, en el teatro también la figura de quien escribe la obra o quien la dirige, en algunos casos que son los menos del actor, y y bueno, y así podríamos seguir estirando la liga, pero lo que me parece muy interesante es que además en los videojuegos hay ese desdibujamiento del autor hace que de repente aparezcan otros autores dentro de los videojuegos. Claro. Una cosa que ya también habías mencionado justo hablando de Second Life y que no te cansaste de hacer que quedara en mi cabeza durante toda la carrera. Como debe ser. Pues sí, es justo el caso de Stellar que en Second Life, ¿no? Es decir,
Sí, claro, La pieza porque, autoral es de Stellark, a pesar de que él no tuvo nada que ver en la elaboración per se del videojuego. claro, lo que ocurre es que justo en esta discusión que algunas personas comienzan a tener sobre si el videojuego es arte o no es arte, hay artistas como tal que vieron una posibilidad artística, valga la redundancia, dentro de los videojuegos. O sea, el videojuego ya está hecho, puedes explorar en él, pero ¿qué pasa cuando tú quieres ser un creador dentro del mismo videojuego? Si bien tú no colaboraste en el desarrollo de este, ni fuiste el artista conceptual, ni fuiste el que elaboró el soundtrack, ni fuiste el que dirigió, o bla, 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 ¿qué pasa cuando tú entras y quieres realizar una obra de arte dentro de este videojuego? O sea, no es lo mismo, es utilizar los mismos recursos y que creo que va un poco a estas críticas que casi siempre suenan, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, arte conceptual o bioarte, ¿no? De, es que ¿por qué se hace llamar artista si él no hizo la obra, ¿no? O sea, él no hizo su laboratorio. Él dio la idea y alguien más hizo el laboratorio o alguien más hizo, pues, esta pieza. Y pasa un poco similar a los videojuegos, como retomando eso, ¿no? Que mucha gente es como, ¿cómo puede llamarse, no sé, Stellar artista si lo que hizo fue un performance con algo que alguien más le había dado, ¿no? O sea, solo agarró elementos que ya estaban construidos y pues lo denominó obra de arte. Y que ahí es interesante que esto, justo nuestro compañerito también, Luis, había un poco señalado en el episodio en el que charlamos con él, justo de, lanzando ahí me acuerdo del ejemplo de, bueno, de lo que hace Tarantino, ¿no? Es decir, Tarantino, mucho de lo que hace Tarantino es justo eso, ¿no? Es un pastiche de todas las influencias que ha tenido el propio Tarantino, de manera no o sea, lo diría como descarada en el sentido en el que justo no le pone capas encima, es decir, no está tratando de ocultar en ningún momento que él no inventó el lenguaje de la cámara que está por usar en ese momento, no inventó la manera de llevar el ritmo de una película, lo que quizá hace con mucha maestría es justo tomar todos esos elementos, construir una sola historia unificadora para después a todos esos elementos poner todo lo demás. Y que es mucho de lo que pasa, siento, también en el caso de los videojuegos. Es decir, llega un momento, sobre todo en estos juegos como los MMO, en los que eh, el mérito, digamos, de los creadores del videojuego es generar una arena y después todos los jugadores tienen libertad absoluta de hacer con esa arena lo que les plazca. Y allí pueden hacer proyectos artísticos como el tuyo o como el de Stellark o como el de todos estos fotógrafos que ahora están brillando en Red Dead Temptation, por ejemplo, por dar un caso, pero que hay otros cuantos en los que también de repente dices como, ¿de verdad me puedo hacer fotógrafo tomando fotos en un videojuego? ¿De verdad puedo ser un artista construyendo cosas loquísimas en Minecraft, Minecraft o haciendo performances en, en World of Warcraft, por ejemplo, en claro. God of Warcraft o ¿cómo se llama? Ay, es de Switch, es muy famoso, lo juegas. Ah, Animal Crossing. Animal Crossing, claro. O sea, Claro. que incluso tiene tintes políticos y hasta castigados, ¿no? O sea, no solamente... Claro, es que justo lo que pasa con muchos de estos juegos y que creo que muchos juegos ya están optando por ello es por la personalización, por la individualización de la experiencia. O sea, en muchos juegos, por ejemplo, como Assassin's Creed, claro, la historia te llama, la jugabilidad es muy interesante, todo el concepto es muy interesante y juegas como alguien más, pero es la misma experiencia que probablemente todos los demás van a tener, porque no tiene tanto este tinte como de tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tú puedes diseñar lo que quieras, tú puedes generar lo que quieras, porque no es así, ¿no? Y justo cuando llega, por ejemplo, Second Life, otra vez, es esta habilidad de crear, deshacer, hacer tus propias ciudades, como Kaufei que hace, pues, la ciudad de R&B City, que era justo para artistas. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan también juegos como Animal Crossing, que fue el boom en esta cuarentena? O sea, fue el boom completo en esta cuarentena. Gente que no lo jugaba, que lo empezó a jugar, y me incluyo, a mí realmente de Animal Crossing no me llamaba la atención, no era algo que yo jugara, yo no tenía un Switch, pero cuando me enteré que podías diseñar tu propia ropa, dije como, lo quiero. Esa fue la razón por la que yo me compré Animal Crossing. Dije, yo quiero diseñar mi ropita,
A mí no me importa todo lo demás, porque a mí, por ejemplo, algo que me llama de los juegos es justo la personalización. O sea, tener una personalización, poder personalizar a mi personaje me llama. Y lo que a otras personas les llamo, por ejemplo, es plantar, porque puedes hacer tu propio jardín y puedes decorarlo como quieras. Ujú. Obviamente, dentro del como quieras hay limitaciones que el mismo juego te da, ¿no? Pero de una u otra manera, el hecho de que puedas diseñar tu propio jardín, a tener tu propio jardín en, no sé, Assassin's Creed, que no te lo va a permitir como expandir o algo así, como ejemplo burdo, ¿no? O por ejemplo, la galería que recuerdo que tenías en Assassin's Creed 2, pues no es lo mismo que la que tienes en Animal Crossing, etcétera. Entonces, pues creo yo que son todas estas cosas que de una u otra manera hacen que los jugadores empiecen a indagar más hasta qué punto los videojuegos pueden ser eh, explotados. Y en Animal Crossing pasó en China, ¿no? Estaban ya haciendo protestas, también hubo protestas feministas dentro de Animal Crossing. ¿Y qué pasa? Que el gobierno chino lo termina censurando porque, para empezar, esa no era la finalidad del juego. Pero los jugadores dijeron como, pues podemos personalizar nuestra ropa, podemos personalizar muchos de los ítems que hay en el juego, entonces pues vamos a hacer una protesta. Sí, que además me parece una actividad muy curiosa justo porque eso da pie justo a su masificación y pienso como una ventaja esa masificación, justo porque lo que empezó como esports en algunos casos ha empezado entonces a empujar el émbolo hacia el entretenimiento masivo en términos más cercanos a lo artístico y que espero que después llegue justo a una, o sea, no porque no ocurra ya, sino por más bien que la discusión se haga de un orden más público, justo todas estas experiencias artísticas. Es decir, si no fue, y voy a poner aquí de nuevo el ejemplo de Fortnite, pero Fortnite creció de manera impresionante, ¿no? O sea, durante muchos momentos, sobre todo durante los últimos 2 años, fue el juego más descargado, el que más personas tenía en línea al mismo tiempo, digo, peleado con otros cuantos, pero básicamente ahí estaba en la pelea. Entonces creció de manera impresionante en términos de cómo ocurrían las cosas dentro de a cosas como los eventos, ¿no? Y entonces de repente había un evento especial en el que había alguna escena cinemática por la que tú te podías ir moviendo y era como cine Es 3D el muy concierto de real. Travis Scott. Y ahora, A mí justo me dejé impresionada porque yo recuerdo que yo fui de las primeras en jugar Fortnite cuando no era tan famoso. No, pero yo me acuerdo que justo cuando sale Fortnite, pues yo estaba jugando Overwatch en ese momento, ¿no? Y mis amigos me empezaron a insistir, el grupo de amigos con el que me juntaba, entre comillas, porque pues éramos amigos virtuales, que también ahí me pasa otra juntaba cosa, a ¿no? kilómetros y kilómetros de distancia. Ajá, a kilómetros y kilómetros, así uno de mis amigos en Eso que Guatemala, ahora el otro en el solo Estado lo de focalizamos México, con la crisis, ¿no? O sea, solo claro. ahora entendemos el verdadero valor de reunirnos a distancia. Y solo ahora la gente entiende que pues, las relaciones a distancia o las amistades a distancia, pues sí existen, ¿no? No nada más están en el cerebro o en las ideas de estos morrillos que nada se la pasan jugando. O en la nota curiosa de algún periódico amarillista, ¿no? Como se Sí, casan pareja que se conoció en los videojuegos. Y era claro, la nota. exacto. What the Ajá, o sea, y lo ves con Tinder, ¿no? O sea, ya yéndonos un poquito más de tema como Tinder, que me comentaba una amiga que creo que el Tinder ahora como te permite hablar con personas de otros países o algo así. Entonces Ajá. como que se están forzando lazos por ahí muy extraños. Bueno, el punto es que justo cuando sale Fortnite, pues yo decía, pues, ¿qué es este juego, no? Porque antes de Fortnite había explotado la fama de PUBG. Ajá. De No PUBG. voy a decir el nombre porque no me acuerdo el nombre como completo, pero pues explota PUBG. Entonces llega Fortnite que da un poco más de jugabilidad, porque PUBG era más realista en el sentido que te dan un balazo y ya, bye. Y Fortnite pues tienes Bueno, tus ni pociones, siquiera, puedes pero construir, puedes defenderte, y le metían también como como más. que todo el ambiente es como mucho más infantilizado, ¿no? O sea, como, Ajá, y mucho más sencillo de una u otra manera para el ojo. O sea, realmente como un juego que es como estos Battle Royale, un poco más infantilizado de una u otra manera, ayuda a que más gente se meta en esto, ¿no? Entonces yo recuerdo
justo cuando sale el primer pase de temporada y cuando empieza a ser realmente un juego famoso. O sea, a mí que yo empecé y que no tenía todas las cosas que ahorita Fortnite tiene, ¿no? O sea, para mí me tocó un Fortnite bastante primitivo de una u otra manera. Lo dejo al año, yo recuerdo que lo dejé aproximadamente al año. Y entonces ver ahorita que hay eventos como Travis Scott en concierto, o sea, y donde hay millones de jugadores o viéndolo por Twitch, porque o streamers lo transmiten, o millones de jugadores dentro del mismo juego porque lo pasan a cierta hora. O sea, el evento ocurre a cierta hora y si te lo perdiste ya bye. O sea, lo repiten a otra hora, pero no es algo que puedas estar repitiendo o que puedas seguir experimentando, porque justo la idea es que lo vivas y que experimentes, porque se genera todo un mapa, o sea, todo un mapa para estos eventos, puedes hacer cosas específicamente en estos eventos, ¿no? O sea, había gente que estaba como en el pie de Travis Scott o algo similar, ¿no? Sí, que Entonces, es pues muy es curioso todo, justo porque además pone entre paréntesis o es como un juego dentro de otro. ajá, Porque en teoría uno podía entrar a esa hora a los servidores de, Fortnite. de Fortnite, como un poco no importándole todo esto y seguir jugando Fortnite normalmente, es decir, Ujú. consiguiendo armas, eliminando a todos los demás. Pero digo que se abrió un paréntesis porque eso en muy pocos casos ocurrió, ¿no? O sea, yo recuerdo que uno de los casos y uno de los jugadores más atacados fue justo cuando ocurrió alguno de los cambios de temporada de Fortnite, cuando creo que fue cuando lo del cubo o una cosa así, Mm. en las que se conecta un montón de gente, arman como una grada entre todos los jugadores, como no importándoles, o sea, o más bien contraviniendo la idea de que es un juego de disparos y un Battle Royale, y entonces otro jugador les lanza un lanzacohetes hacia todos y obtiene el récord de muertes en una partida. No sé, creo que no lo banearon porque no iba en contra de las reglas, ni mucho menos, pero sí fue bastante odiado el jugador y como Sí, que claro, porque no pues, dentro valía de su, la comunidad hay un valía, acuerdo no no valía su escrito. récord. Ajá. Entonces fue muy curioso, o sea, me parece muy divertido la idea de que pone no solo en pausa las ideas como del videojuego en sí, sino también la jugabilidad del juego se altera por completo, ¿no? Es decir, cambia los parámetros bajo los cuales uno accede a una plataforma de videojuegos. Entonces ocurre como lo que dices, es decir, yo no tengo clara cuál es la finalidad en Animal Crossing, es decir, cuáles son los objetivos No individuales hay. si Pues los es que, tuviera. ajá, o sea, como tal, pues creo que ahí va mucho más hacia el jugador, ¿no? O sea, y es un juego que sí, o sea, cuando yo, por ejemplo, le preguntaba a mi novio como, ¿de qué se trata Animal Crossing? Porque no lo quiero comprar y, o sea, solo por diseñar ropa, que sí lo dice al final, pero si le decía como, no quiero desperdiciar mi dinero en algo que no va a jugar, ¿de qué se trata? Y él, pues es que la gente me dice que no tiene una finalidad, y es verdad, o sea, realmente Animal Crossing depende mucho ya del jugador, o sea, como tal te va dando pasos para que, por ejemplo, tu pequeña isla pues vaya creciendo, ¿no? Pero llega un punto donde ya, pues es como de, bueno, pues lo que puedes hacer aquí es hacer como una isla perfecta y ya de ahí en fuera, pues no sé, o sea, como explorar, decorar, los eventos de cada mes, ¿no? De recuperar como, bueno, atrapar insectos de temporada, pero en realidad, o sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, completas todas estas pequeñas misiones? Y hay gente que conozco, uno de ellos es mi amigo Mario, que termina todo eso y sigue jugando por otros 2 años seguidos y tiene más de 1000 horas en ese juego. Sí, y que además es curioso porque justo el jugar un juego tan abierto o la gente que se dedica hacer todas estas otras cosas en los videojuegos, me parece especialmente interesante, es decir, hay una cantidad enorme de canales en YouTube buscando, por ejemplo, glitches en FIFA o, Claro, este, o como organizando como actividades que escapan a los objetivos propios del juego. Incluso, o sea, Animal Crossing porque se atrevió en el sentido, o sea, en el sentido de que no te da una sola misión para completar, es decir, claro. tu tarea principal no es una sola, y eso, digamos, ese es su mérito,
pero también es un mérito un poco orientado ya por los jugadores, ¿no? O sea, si de repente tienes que Fortnite, que es un juego de matarse entre todos, este, no siempre es usado de esa manera, es decir, hay un montón de meme strategies, ¿no? O sea, de cómo, si logras ganar sin disparar una sola vez, ¿no? Como escondiéndote, un montón de mods alterando distintos juegos, ya sean esos o GTA, por ejemplo, ¿no? Que tiene toda esta cosa de que te modificar el juego ya que lo acabaste y entonces todas estas cosas empiezan que, que el ocio es el padre de todos los males, pero también de muchos bienes. Además, o sea, es curioso ahorita que hablas, por ejemplo, de mods, estaba recordando que hay dos, creo yo, como reacciones inmediatas cuando alguien desafía las normas del juego. Por ejemplo, en Animal Crossing, pues también una de sus premisas es un día ahí. O sea, no es como los otros juegos que casi que, voy a poner a dormir a mi mono y voy a despertar y es otro día. No, o sea, un día es un día ahí. Entonces, mucha gente, incluyéndome, hacemos time travel. ¿Qué es time travel? Que básicamente desconectas tu consola y adelantas el juego porque quieres, no sé, que ya sea otoño y ya quieres las recetas o los ítems que hay en otoño. Entonces hay toda una gran porción de gente que se enoja porque es como, están haciendo trampa, pero hay otra gran porción de gente que es como, pues es que déjame jugar el juego como a mí se me hincha. O también en Final Fantasy, el juego en el que tomas fotos, también hay mods. Entonces ahí no nada más entra, o sea, los mods no son, o sea, si luego hay ropa como bonita y todo lo que quieras, puedes hacer otro tipo de cabello para tu personaje, hasta le Para puedes meter esto, creo que maquillaje. no aclaramos y empezamos a hablar de los mods muy pronto, o más bien de golpe, pero explícanos, ¿qué diablos es un mod? Un mod básicamente o normalmente es una alteración que puedes hacer en el juego. Normalmente es visualmente, o sea, nada más es como en lo visual, no siempre afecta, por ejemplo, la jugabilidad, no siempre. Y por ejemplo, en el caso de Final Fantasy, o en el juego que les enseñaste las fotos, puede ir desde que pues, no me gustan los cabellos que trae el juego mismo o los cabellos que diseñaron los desarrolladores. Entonces llegan personas que hacen otro tipo de cabellos, pueden ser más largos, pueden ser otros peinados, entonces tú a partir de programas puedes hacer que la próxima vez que inicies el juego no tengas esos cabellos. Tengas un cabello que diseñó un jugador y que probablemente está más detallado que lo que produce la misma compañía. Y también pasa en GTA, o sea, puede ser, o sea, tu mono no es un humano, puede ser Bob Esponja, porque le pusiste un mod para que tu personaje principal se vea como Bob Esponja, entonces si vas ahí matando gente, pues es como si Bob Esponja estuviera matando gente. Ujú. Y justo también aquí entra esta moralidad que a veces como cargan los jugadores de respetar al desarrollador, ¿no? Porque también en Final Fantasy, cuando una persona sube sus fotos con estos mods o con estas alteraciones al juego, pues la gente se enoja y le dice, es que no es legal, no está dentro de las reglas, pero la misma compañía como tal no lo ha prohibido, solamente ha dicho, pues tengan cuidado, si le pasa algo a su juego no nos hacemos responsables, pero porque saben que hasta cierto punto ya llegó el momento en el que el jugador quiere crear y quiere hacer algo propio. Y ahí también entran muchos de los artistas, ¿no? Están jugando con estas posibilidades de los videojuegos y también entran muchos jugadores que están desafiando la norma del videojuego. Y pues te digo, el ejemplo más reciente que se me ocurre es Animal Crossing. Tienes toda una comunidad que hace time travel, que le da igual, y otra comunidad que es como, no, yo no hago time travel porque está en contra de las reglas, pero como tal no hay una regla que no te diga como, no puedes cambiar la fecha de tu Switch. Sí, Entonces, además, o sea, me parece muy curioso justo que, mira, ni academia hay, ya hay academicistas. claro, O sea, en claro, el sentido de que no, justo en estos juegos de mundo abierto, en los que ya no hay un objetivo preciso y que ya no hay una... Es más, o sea, como te mencionaba antes, incluso en los que sí lo hay, es muy curioso que el usuario empieza a hacer estos juegos dentro del juego para tanto alterar la finalidad propia del juego como para también sacarle más jugo a todas las herramientas que el juego per se ofrece, ¿no? Es decir, claro. se están dando pasos importantes que además terminan por empujar la actividad de los propios desarrolladores.
Es decir, yo no me imagino un Animal Crossing como lo vemos si no hubiera habido un Minecraft primero, ¿no? O sea, un Minecraft en el que si bien Claro. había unas cosas ahí preestablecidas para lograr antes, pero que se convirtió en el pequeño laboratorio de arquitectura de un montón de gente. Bueno, de arquitectura imposible, además, en muchos casos, pero Claro. de modelaje, de varias cosas, y que entonces hay una serie de cosas que van confluyendo desde el jugador y apoyada por esta parte de que se desdibuja la figura del autor en términos del producto videojuego, sobre ya en estos casos, a quién rayos le pertenece. Claro, claro, y que pues las mismas compañías ya han tenido que ceder a esta necesidad que los jugadores tienen de entonces estar tomando fotos, a crear sus propios sistemas para tomar fotos dentro del juego, o de pues, personalización. O sea, la personalización es algo que ya había desde otros Animal Crossing New Leaf, por ejemplo, ya lo tenía, pero creo que ahorita hizo justo un boom porque estamos en cuarentena, no puedes salir, entonces pues qué mejor que hacer como otra pequeña ciudad o otra pequeña vida en otro juego y hasta qué punto pues también se puede romper. Si quieres, comparto ahorita rápido la pantalla para quienes vayan a verlo en YouTube, vean que es un mod porque es algo que, oh bueno, te paso los links. Vean un poco como a qué me refiero con, o a qué nos referimos con mod, porque pues sí es una alteración al juego bastante visible, independientemente a la cantidad de edición que van a ver en esa cuenta, pues el juego como tal, o sea, Final Fantasy XIV, si vieron como las primeras imágenes que les enseñó David, no se ve de esta manera. O sea, los peinados que por ejemplo, usuario trae, o los vestidos que traen, ni siquiera son, por ejemplo, diseñados muchas veces por los mismos usuarios que crean estos mods o estas alteraciones. Muchas veces los copian de otros juegos. O sea, sacan el archivo de allá y los copian y hacen entonces, o sea, por ejemplo, esa lencería no es como que Final Fantasy sea como, vamos a meter lencería, eso es algo que los mismos jugadores hacen. Entonces llegan alteraciones tan grandes como entonces desnudar a tu personaje. Y que entonces hay todo un lío ahí porque una cosa es como, ok, pues voy a tomarle fotos desnuda a mi personaje, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que tienen activos estas alteraciones y entonces van tomándole fotos desnudos a los personajes de otras personas? Oh, que esa es una discusión. O sea, es ahí, y además, o sea, por ejemplo, dices como, ok, bueno, aquí tu personaje, lo que quieras, pero por ejemplo, en este juego hay una raza, así le llaman, que son como unos bebés. O sea, no son bebés, según ellos son como adultos, pero son enanitos, lindos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien crea un mod desnudo para esos enanitos? Entonces ahí entra toda una discusión de, espera. Aquí ya estamos incurriendo en algo ilegal, aunque los creadores dicen como pues son personas mayores, pero visualmente pues son como bebés. Sí, ¿es o no es pedofilia esto? Ajá, y es o no es una falta de respeto ir por ahí tomándole fotos a los personajes desnudos de otras personas. Ujú, sí, Sin su es decir, hay autorización. toda una discusión incluso sobre títulos de propiedad en torno a cosas que existen en videojuegos, ¿no? O sea, como si yo te robo un ítem, ¿quién diablos me puede, o sea, cuál es la instancia a la que puedes recurrir? Y que hay juegos, por ejemplo, como Second Life, o este no era un juego, pero mucha gente lo tomaba como un juego, era más un chat con avatars, que era Invu, IMVU, que luego había muchos como anuncios de ese chat hace mucho, pero que, por ejemplo, ahí muchos de los creadores son los mismos jugadores, y no es que la mayoría de ellos son los mismos jugadores, entonces ahí tienen hasta su marca, o sea, su nombre de usuario es una marca. Entonces vas y buscas los diseños que esa persona específicamente realizó y Sí, que en muchas ocasiones pagas con moneda virtual y que muchas veces esa moneda virtual la pagas con dinero real. Por consecuencia, todas las monedas virtuales que a ellos les llegan las puedes convertir en dinero real. Entonces, casi que su trabajo de esas personas es justo estar diseñando ropa o estar diseñando ítems o incluso hasta diseñar posiciones sexuales o diseñar habitaciones como ya ligadas al BDSM. Ese es el trabajo de estas personas. O también el mercado negro, ¿no? O sea, que en muchos de estos juegos, por ejemplo, en Imbu, no está permitido como hacer ítems que tengan como cuestiones sugestivas, pero hay todo un mercado negro dentro de ese juego que se trata justo de vender penes o vaginas
o sea, de te vendo este pene para que lo puedas poner en tu personaje, ¿no? Wow, qué Entonces ahí bizarro. llega otra cosa que mucha gente no está tomando en cuenta al momento de ser como un creador, al momento de tal vez no hacerlo con una intencionalidad artística como tal, pero sí de desafiar las normas del mismo juego porque los jugadores no las quieren respetar y el mercado negro en los juegos, por ejemplo, hay todo un mercado negro también en Animal Crossing, por más gracioso que le parezca a la gente. Desde gente que compra el dinero hasta gente que compra villagers o los pequeños animalitos que pueden estar en tu isla. Porque pues no tienes la suerte de que te salgan, entonces, ay, me harté, no voy a seguir buscando, Sí, quiero como que me des a mi villager tú y voy a pagarte $50 para que me des a este personaje. que además es algo muy curioso, o sea, es decir, yo la primera vez que escuché de una suerte como de mercado negro en videojuegos, recuerdo que había ocurrido con Pokémon Go, ¿no? Es decir, que te vendían cuentas que ya habían avanzado o que ya tenían un cierto nivel de desarrollo para que entonces no pasaras por todo el camino de conseguir Pokémon por Pokémon, etcétera. Pero que me parece muy interesante justo cómo el auténtico mercado sobre todo ocurre en plataformas que tienen que ver justo con la personalización y con, Claro, y con la obtención y o generación de una imagen con la que uno esté más conforme. Es decir, porque justo no se trata, me parece, en la mayoría de estos juegos, de que se imite a la realidad, ¿no? Es decir, justo no se trata de hacer una cosa que suplante a la otra, claro. ¿no? Es decir, justo siempre nos imaginamos a este jugador como el gordo granoso de cabello largo, ¿no? Con lentes de pasta súper profundos, etcétera, como el único que lo hace, pero la cuestión es que todos hoy día, bueno, creo que Animal Crossing incluso tiene alguna versión móvil Uh-huh. para celular, entonces todo el mundo que ves en la calle con un celular puede estar precisamente jugando y su personaje dentro del juego es completamente o no opuesta a sí mismo, es decir, no se ha un poco roto esa frontera y me parece justo muy interesante que todas estas grandes modificaciones a los juegos y estas expresiones artísticas y digamos todo este juego dentro del juego ocurra sobre todo en términos de la personalización, es decir, de lo que mencionabas hace rato de la personalización de ítems, creo que justo una de las skins más caras en Fortnite es la de Ninja, que es uno de los grandes streamers. Jugadores quizá haya bastantes o algo, al menos un equipo completo mejor que son los que han sido como campeones mundiales como 2 o 3 años seguidos, que justo no tienen a Ninja, pero de todas maneras, por lo mediático que es, Ninja es el que tiene una skin personalizada de sí mismo, ¿no? O creo que hay otro que es un australiano que también es así como un streamer que hace un montón de contenido para Twitch y para YouTube y entonces también tiene un skin de sí mismo a pesar de que ni de chiste entra en los 100 mejores jugadores del juego, ¿no? Entonces me parece justo muy interesante porque siendo un juego en el que se supone que el objetivo máximo es eliminar a todos y quedar tú vivo, quien obtiene los grandes dividendos es quien logra tomar eso, hacer una imagen y entonces recibe mucha más atención, muchos más dividendos de todas estas cuestiones. Que también está el mundo competitivo de cosas como League of Legends, que tiene a sus propios equipos y un montón de otras cosas, pero no creo que el más grande o el equipo más grande de League of Legends, a pesar de todo lo gigante que es League of Legends, haya generado más dinero que Ninja en los últimos 6 meses. Claro. Y eso que ni hace mucho, o sea, yo lo vi jugar, no me pareció tan espectacular el otro día. Sí, sí, No, sí. pues no lo es. Es que creo que esta es una discusión que bien podemos tomar para irnos hacia todos lados. O sea, es decir, desde la generación artística hasta justo todas estas movilizaciones sociales y económicas que ocurren alrededor del juego. En el sentido de que sí es cierto que la experiencia artística como que cruza por todas estas,
pero también es cierto que hay otras veces en las que más bien chocan entre ellas y se contagian un poco todas de todas. Es Claro. decir, los propios performances que hacía un artista como ya consagrado y tal, como Stellark, y, y los performances de protesta que se hicieron en Animal Crossing no están tan lejos y de hecho están bastante mejor desarrollados si uno los analiza en términos de qué tan bien funcionaron en Animal Crossing que en Second Life. Sí, claro, pues en Animal Crossing hasta el gobierno chino fue a prohibir todo un juego. Ujú. Entonces, pues habla de que tuvo una repercusión y una repercusión grande tanto que un gobierno va y prohíbe tu Sí, juego. además uno de los gobiernos que todo mundo sabe es más intolerantes como el chino, ¿no? Es decir, un gobierno que se ofende si subes una imagen de Winnie Pooh porque se parece a su supremo mandatario, eh, y que además tienen las capacidades tecnológicas como para poner esa clase de bloqueos, ¿no? O sea, Claro. porque cuando dicen que hay bloqueos de internet en países como México, son bastante de risa, porque cualquier VPN te saltas el bloqueo. Pero en Claro, países como China que tienen esa infraestructura y que aún así, y que le inviertan tanto justo a la infraestructura para limitar la actividad de los usuarios en Internet, me parece que habla de un mundo virtual ya bastante lejos de lo que pensábamos que era lo virtual. no, y también nos hace cuestionarnos hasta qué punto lo virtual sigue siendo eso ajeno, ¿no? Ese mundo en el cual a través solo, o sea, que nada, que puedes acceder únicamente a través de una pantalla, cuando en realidad creo que yo ya la virtualidad y la realidad no tienen una gran diferencia y creo que ya están a la par, Sí, porque una influye en la justo, otra y eso es innegable. sí, que justo lo platicábamos en algún momento en la universidad, ¿no? Estas fronteras entre la realidad y la virtualidad, se, que en algún punto fueron antónimos, es decir, la virtualidad es auténticamente mera fantasía, nada tiene que ver con el mundo real y tal, y de repente, como podemos ver ahora, sirven tanto para promocionar a artistas reales como Travis Scott, pero también para generar proyectos sociales fuertes como en Animal Crossing y al mismo tiempo toda una serie toda una industria que no solamente desarrolla el juego, sino que vive del juego. Claro, pues tienes a, no recuerdo si era, no recuerdo si era Venezuela, pero había un país que justo mucha de la gente se dedicaba a generar oro en un juego y dependían de eso. O sea, dependían de vender esa moneda que era más fuerte que la propia moneda del país para entonces pues tener ingresos. Y es lo que mucha gente también ha estado haciendo en este momento. O sea, que no estaban dentro del mercado negro, pero que por la situación económica de ahorita acceden a entrar al mercado negro a vender porque necesitan dinero. Sí, incluso cosas como el desabasto de los materiales necesarios para generar o para que más gente tenga consolas, ¿no? Uh -huh. Como ocurrió justo con las tarjetas gráficas cuando explotaron las criptomonedas, ¿no? Que hubo gente que compró tarjetas gráficas, pero como si no hubiera un mañana, y hay granjas de criptomonedas porque pusieron estas en servidores para minar justo criptomonedas, y un día que se inunda. Y entonces, o sea, eran kilómetros y kilómetros de tarjetas gráficas arruinadas que no sirvieron ni para el desarrollo de juegos y que además llevaron a un desabasto en algún momento de las mismas tarjetas, ni para los propios jugadores, ni siquiera para los más profesionales que tienen eso para correr programas de arquitectura o desarrollo de programación más robusto, ¿no? O sea, estaban exclusivamente dirigiendo, minando. Y digo, en ese en un caso como muy sonado por el de las criptomonedas, pero que no me parece tan lejano tampoco a, a lo que podría ser justo un mercado de skins en Fortnite, un mercado de skins en todas las otras situaciones. Es decir, alguien que juegue para conseguir cosas que los demás le quieran comprar, no me parece
tan raro. Claro, claro, y pues quebrar hasta cierto punto también pues las reglas que muchas veces ni siquiera están dichas, ¿no? Pero que la gente infiere, ¿no? Por ejemplo, también en Animal Crossing, es que Animal Crossing es como el ejemplo ahorita porque realmente se desarrolló a un punto que dices como, wow, o sea, tanto la popularidad que tiene como todos los movimientos sociales, como cosas de, por ejemplo, las Amiibo Cards en Nintendo, que básicamente, para quien no sepa, pues los amigos son unos pequeños monitos que muchas veces vienen como con como una pequeña, no diría ventaja, porque no son ventajas, pero con algo extra. O sea, tienes tu figurita muchas veces y esa figurita te desbloquea algo en el juego. Normalmente son como prendas o un skin o algo similar. Pero para Animal Crossing están unas llamadas Amiibo Cards, que básicamente son unas tarjetitas en las cuales pues tú la pones con tu consola y ahí sí, cuando te la vende la empresa está bien porque ahí no es de que tengas que ir buscando en todas partes a tus pobladores favoritos, a tus villagers favoritos, ¿no? Es que lo pones y automáticamente la Amiibo Card que tienes, o sea, si tiene un personaje que tú quieres, lo va a traer a tu isla. Entonces te saltas todo el proceso que otras personas tuvieron para nada más poner tu tarjetita y, quiero que venga Morfeo, y viene Morfeo a tu isla. Pero ¿qué es lo que pasa cuando muchos jugadores están pirateándolas? Yo compré y me las vendieron a $1 cuando en una realidad, la verdad no sé cuánto cuesta un original, pero por ejemplo también tengo conocimiento de otras personas o amigos que compraron las piratas, y es que con cierto tipo de celulares Android puedes como copiar no sé cómo funcionan, pero básicamente copias el código de las Amiibo originales y lo puedes transmitir a otras tarjetas X en la vida, o sea que compras como por paquete. Entonces de ahí mucha gente también se ha hecho dinero, porque es como, pues yo te pirateo qué personaje quieres, quiero a este, entonces te hacen tu tarjetita y te la venden a 18 pesitos. Qué chilo. Pues sí, como decía, podemos seguir largo y tendido porque el mundo de los videojuegos, como ya Extenso. empezamos a divisar, no, es inmenso y además justo devienen muchas cosas. Es decir, justo desde la parte creativa, la parte competitiva, la parte de un mercado, otro, que además es ignorado y en todos los sentidos, es decir, no solo ignorado en términos de que se ignoran sus capacidades, sino de que hay mucha ignorancia al respecto de lo que ocurre en los videojuegos. Basta ver el juicio que le hicieron, o sea, en la virtualidad en general, pero, o sea, por eso digo, el juicio que le hicieron a Zuckerberg sobre Facebook, que fue patético porque ninguno de los congresistas tenía absoluta idea de qué ocurre en Facebook. Y si no tienen idea de qué ocurre en Facebook, no me quiero imaginar cuando esto salga, o sea, cuando haya como más o acarree Visibilidad. más números, ¿no? O sea, hacia todos estos otros mercados y estas otras cosas que tienen que ver con movimientos artísticos. Es decir, porque no tarda en haber un mercado que seguramente hay por ahí, pero un mercado de arte más formado en videojuegos. Cuando las cifras del mercado de arte en videojuegos alcancen las del mercado de arte de Sotheby's va a saltar. O sea, no digo que lo vaya a hacer el gobierno per se, pero seguramente Sotheby's y el resto de casas de subastas va a saltar cuando se note que hay movimientos artísticos que se los están saltando a ellos. Pues de hecho ya los hay, entre comillas, o sea, y es algo, o sea, una práctica que yo también como realizo comúnmente, y es de los artistas digitales, ¿no? De todos estos ilustradores. Tienes a tu personaje, entonces le pagas a un artista digital, o puede ser incluso uno tradicional, que haga una pintura de tu personaje, que creo que ha pasado muy por debajo justo de estas grandes compañías, porque pues es algo que no toman como arte con mayúscula, ¿no? Es algo que toman como más una acción de, pues están haciendo un dibujillo. Pero ¿qué pasa cuando tienes artistas, por ejemplo, como Carlos Ortiz, o tienes artistas como Ruanya, que han expuesto en galerías, que están consagrados en el arte, pero que también se dedican a esto? O sea, ¿qué pasa? Y que ahí viene un poco la dinámica de los mecenas, ¿no? O sea, ya cualquiera puede ser un mecenas hoy en día porque pues puedes pagarle
a alguien para que haga un retrato, no nada más de ti, sino de tu personaje. Entonces tienes toda una colección, o sea, yo soy coleccionista en ese sentido, porque tengo toda una colección de ilustraciones o de pinturas que han hecho otros artistas de mi personaje. Sí, Entonces son dinámicas que ya se están llevando y que van a crecer muchísimo. sí, que además justo lleva a cosas como lo que te digo, es decir, como estos chavos que reconstruyeron las facultades de la UNAM en Minecraft. ¿Qué pasa si alguien quiere comprar una cosa como esa? ¿No? O sea, yo quiero comprar esa construcción que hiciste en Minecraft y entonces la cotización y la, ¿cómo ponerlo? Como la perdurabilidad de las mismas obras sujetas a servidores, me parece muy interesante. O sea, todo ese mercado que se va a empezar a abrir ineludiblemente, porque siempre hay alguien queriendo comprar esa clase de cosas. Es decir, Sí. no es, o sea, si hay gente tratando de comprar penes, no dudo que haya otro que diga, yo también quiero comprarme mi casa ya construida en Minecraft. Yo quiero Claro, comprar. o servicios que a ti te da flojera hacer. Otra vez ejemplo de Animal Crossing, pero si te da flojera regar tus flores, ya hay una empresa, una mini empresa en la que puedes contactar y pues les pagas para que rieguen tus flores. Ujú. Y de ahí a cosas justo como lo que te decía, es decir, si yo quiero comprar, por ejemplo, el performance que hizo Stellar, ¿dónde se evalúa eso? Claro, ¿Quién, quién posee la autoría de una cosa como esas? ¿No? Entonces, claro, porque además entras en conflicto, porque número uno, pues estás en lo virtual. Entonces, como tal, o sea, puedes comprar, por ejemplo, todos los elementos que hubo en el performance, pero el performance como tal que lo compras a través de video, o sea, compras el avatar de Stellar, ¿no? O sea, para que puedas hacer más, o sea, es cuando entras y te preguntas como, pues es que hacia dónde van todas estas cosas, porque justo la figura del autor se desdibuja, justo ya llegan otros pequeños autores y justo las necesidades que las personas están teniendo dentro del mundo de los videojuegos no son únicamente las que el mismo juego te provee, son necesidades que nosotros mismos traemos desde nuestra realidad y exigimos de la virtualidad. sí, que en este momento se ha de alguna manera capitalizado justo en cosas como Patreon y, eh, o sea, todas estas eh, aplicaciones o intermediarios de mecenazgo, pero cuando a Yoyoy, digo, no creo que a Kusama se le ocurra hacer una de sus piezas en Animal Crossing, Louis Vuitton va a explotar, porque ¿cómo va a capitalizar una cosa como esa? Le pertenece ahí a Nintendo, a Yayoi Kusama, a Louis Vuitton, a Sotheby's, que es su casa de subastas de confianza, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo todas estas cuestiones que, digo, ya están pasando a una escala, pero cuando esa escala alcance las grandes esferas que tenemos hasta ahora consagradas como arte, las instituciones validadoras como esas, o sea, el momento que se ha tardado, pero que Banksy ponga una de sus piezas en cualquier videojuego, digo que seguramente no lo hace justo porque no hay un sistema de galerización o de subastas Claro. como que le complazca todavía en ese sentido, pero no dudo que aparezcan muy pronto, porque además, si algo han probado los videojuegos en la última década, es que varo hay. Claro. En términos de industria, si hay una industria del entretenimiento que genera dinero, son los videojuegos, ¿no? O sea, creo que justo Grand Theft Auto 5 es el estreno en términos del día que salió, cuánto se vendió, más exitoso, incluso que es más exitoso que cualquier película que haya salido durante ese mismo lapso de tiempo, ¿no? O sea, es el estreno más grande en la historia del entretenimiento y no ocurrió ni en el cine, ni en la televisión, ni en el teatro, obviamente, pero sí ocurrió en el mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, no estamos lejos de que todo lo que pensábamos alrededor de la imagen, tanto del artista como de las imágenes mismas, se transforme por completo
en el mundo que dominas de los videojuegos y que hasta hace muy poco justo dominaban los personajes que tienes en tu fondo de los gaticos. Claro. Creo que pues es buena hora para ir cerrando. Muchas gracias a Ana por haber estado con nosotros. Esperen más cosas de ella ahora que ya es profesional en esto. Ahora que vuelva de Cuando tierra. haga mi tesis, Eurídice, si ves esto, prometo que la voy a terminar. Ya haz tesis para titularte de las dos. Acá no se necesita tesis. Ah, Sí, qué trabajo joya. final. Súper. Bueno, pues entonces, eso fue todo por el episodio de hoy. Aquí no nomás hablamos de foto, hablamos de cultura visual en general. Y eso es todo. Chao. Chao.